Bien, buenos días. Vamos a empezar a desarrollar la práctica correspondiente a la aplicación del software de simulación hidráulica SeaWorld para el modelamiento y análisis de sistemas de alcantarillado sanitario. Para efecto de, de esta práctica, vamos a considerar este pequeño esquema que tenemos aquí en planta de lo que es una red de alcantarillado. Tenemos aquí lo que son los buzones, las tuberías, ¿no? Todo el flujo se redirige hacia un punto de descarga, que en este caso sería la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es lo que va a consistir la práctica? Vamos a primeramente elaborar un modelo conceptual de este sistema, aplicando el software de simulación. Vamos a definir lo que es la ecuación con la que vamos a hacer la solución o el cálculo hidráulico del sistema de alcantarillado. Y así, a su vez, dentro del software se va a definir lo que es el solucionador numérico que va a permitir solucionar esas ecuaciones de la hidráulica para obtener los resultados del modelado del sistema de alcantarillado. ¿Qué información requerimos para desarrollar esa práctica? Bueno, aquí tenemos lo que es el archivo del dibujo, ¿no? Lo que es la planta, en este caso de la red, y vamos a emplear lo que es también la información topográfica. Eh, Esta información topográfica, bueno, básicamente lo que requiere el software es un modelo digital de elevaciones, que en este caso lo vemos acá en Civil 3D como lo que es una superficie. Bueno, entonces, para iniciar, lo requerido básicamente serían esos dos datos de entrada. Entonces vamos a ir ya a lo que es el programa para ir viendo un poco cuáles son las configuraciones iniciales y todo lo que se debe de establecer preliminarmente para realizar lo que la simulación. Bueno, cuando nosotros accedemos al programa, primeramente nos vamos a encontrar con esta ventana que nos hace referencia o nos pregunta que si queremos crear un nuevo modelo hidráulico o queremos abrir uno existente. En este caso, pues obviamente vamos a desarrollar uno nuevo, ¿no? Muy bien. Bueno, explico un poco lo que es la interfaz del programa. No sé si ya anteriormente han tenido una práctica de esto, pero básicamente en la parte superior lo que tenemos son las herramientas donde definimos los escenarios con los que vamos a trabajar, las opciones de cálculo, el botón para realizar la corrida hidráulica y la opción de validar nuestro modelo hidráulico. Básicamente esto es la validación, lo que hace es verificar que en nuestro modelo conceptual no falte nada para que el programa pueda desarrollar los cálculos, ¿no? A su vez tenemos aquí lo que son las notificaciones. Si vamos pestañeando en la barra superior, pues se desplegan lo que son las subopciones, ¿no? Esta parte de layout es muy importante porque es donde se encuentran todos los elementos que utiliza el programa para la elaboración del modelo conceptual del sistema que estemos analizando, ¿no? Aquí en la pestaña de análisis tenemos la opción para definir, que lo vamos a ver más adelante, eh, la opción de definir ciertas restricciones de diseño eh, que son funcionales cuando nosotros estamos empleando el Seaward Gems en el contexto de un diseño, ¿no? Nosotros podemos emplear Seaward Gems para realizar análisis de sistemas existentes o bien para realizar el diseño de un nuevo sistema, ¿no? Entonces esta parte de los design constraints es importante porque es ahí donde definimos todos los criterios de diseño o los más importantes que nos van a ayudar a optimizar nuestro diseño, ¿no? Nuestro cálculo hidráulico. Después aquí lo que vemos son algunas formas en las que podemos ver los resultados. Generalmente los resultados, el Seaward Gems los muestra de forma tabular y de forma gráfica, ¿no? A través de lo que son los perfiles hidráulicos en cada uno de los tramos del sistema. Por acá en la pestaña de componentes, básicamente lo que hacemos es especificar
o lo que son, o elaborar lo que se conocen como prototipos. ¿Qué es un prototipo? Básicamente es definir un tipo, por ejemplo, de material, un tipo de tubería y las características de esa tubería, como su material y todas sus propiedades referentes o que son necesarias para el desarrollo de los cálculos hidráulicos. Aquí en la pestaña View, más que todo para ver o hacer zoom o a veces que se nos pierde quizá lo que tenemos en la interfaz acá proyectado se nos pierde, pues tenemos la opción de hacer zoom y esta opción de zoom extends pues que nos llevaría a visualizar toda la información que tenemos proyectada, ¿no? Entonces, básicamente, pues, bueno, esta pestaña de tools también es importante porque es donde encontramos todas las herramientas que nos ayudan a lo que es la elaboración, por ejemplo, de forma automatizada del modelo conceptual de un sistema, de una red, ¿no? Tenemos la opción de, siempre aplicando estas herramientas, de que, digamos, la superficie o el modelo digital de elevaciones que tenemos eh, en este software, en este caso en Civil 3D, pudiésemos proyectarlo acá y asignar elevaciones a todos los elementos que tengamos proyectados en nuestro modelo conceptual del sistema. Entonces, este T-Rex tiene sus funciones esa, poder proyectar un modelo del terreno en SeaWorld. El Model Builder, su objetivo es que de forma automática se nos genere lo que es un modelo conceptual al sistema. El Load Builder es una herramienta que nos ayuda a lo que es definir los caudales con los que se va a realizar la modelación hidráulica. Y esta herramienta de polígonos de Thyssen, pues es una de las metodologías que se utiliza para distribuir los caudales en el sistema de alcantarillado, ¿no? En el modelo que vayamos a desarrollar. Bueno, ya aquí en la parte izquierda lo que tenemos son un control de las etiquetas de cada uno de los elementos que van a conformar parte de nuestro sistema. Eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, tenemos conductos. Como estamos trabajando con lo que vamos a hacer es una modelación de alcantarillado, pues vamos a emplear lo que es conductos, vamos a emplear los manholes y el outfall, ¿no? Y ya más adelante voy a explicar un poco en qué consiste esto del outfall y por qué es requerido cuando ya tenemos lo que es elaborado el sistema conceptual el modelo conceptual del sistema, ¿no? Aquí en la parte inferior izquierda tenemos lo que son los background layers, que básicamente es una opción que nos permite proyectar información aquí de fondo que sea referencial, por ejemplo, para la elaboración de un modelo conceptual o la elaboración del modelo conceptual de nuestro sistema como tal, ¿no? Aquí donde dice notificaciones del usuario, vamos a tener todas las advertencias y notificaciones que nos informa el programa a raíz de falta de algún dato o algún error en lo que es la confección del modelo conceptual del sistema que estamos diseñando o estemos analizando, ¿no? Bueno, pues una vez explicado ya un poco todo lo que es, un poco, ¿verdad? Ha sido bastante rápido lo que es la interfaz del programa. Vamos a ir aquí donde dice File. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a las opciones. En las opciones, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir las unidades de medida en las que vamos a trabajar y vamos a ver la parte de la etiqueta. Entonces nos vamos rápidamente a esta pestaña que dice unidades y yo me debo de asegurar que esté trabajando en el sistema internacional, ¿no? Entonces voy acá, selecciono SI y aquí también selecciono SI. En este caso, como ya me está seleccionando por defecto el sistema internacional porque siempre se ha trabajado en este sistema, ¿verdad? Pero eventualmente puede suceder de que quizás esté seleccionada la opción del sistema de unidades inglesas, ¿no? Entonces, asegurarnos de definir esas unidades de medida, asegurarnos de que estemos trabajando en el sistema internacional. Una vez que hemos establecido nuestras unidades de medida, aquí tenemos todas las variables que el programa considera en la realización de los cálculos. Obviamente, para efectos de lo que es el análisis o el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, no se van a considerar, digamos, todas estas variables, ¿no? Pero sí debemos, por ejemplo, establecer la precisión con la que se va a trabajar para efectos de las variables que sí son consideradas en el contexto del diseño de alcantarillado sanitario. Entonces vamos a ir revisando
Por acá tenemos profundidades. Ah, bueno, aquí también configuramos lo que es la unidad de medida en que queremos que se muestre las variables, ¿no? Las variables hidráulicas como resultado, pues, del análisis. O las variables que se consideran en el modelo conceptual del sistema, ¿no? Entonces, profundidades sí, para los pozos, pues las vamos a establecer en metros. Y voy a definir una precisión con 2 decimales. Voy a trabajar. El diámetro lo voy a dejar en milímetros. Voy a trabajar con 2. La elevación está bien en metros. Lo dejo con 2 decimales. El caudal, ahí está bien con 2. ¿Qué más tenemos acá? La pérdida de carga está bien en 2. Las longitudes, vamos a establecerlo en 2 metros también. Perdón, en sí, con 2 decimales la precisión. Vamos a ver. Por acá tenemos el porcentaje, sí, para no, más para abajo tenemos creo que es lo que es la pendiente acá. La pendiente la podemos establecer en metro sobre metro o bien en porcentaje. La vamos a dejar en porcentaje y vamos a establecer una precisión de 2. A ver qué más tenemos por acá. Velocidad en metros sobre segundo, está bien con 2. Volumen, no lo vamos a ocupar quizá. Quiero ver dónde está el parámetro de tensión tractiva, que no lo veo por aquí. Tendría que estar. Aquí está. Sí, ahí está. Bueno, después lo podemos cambiar igual en la tabla de resultados. Bueno, esencialmente esta opción de acá lo que hace es que establecer nuestras unidades de medida y definir la precisión con la que vamos a trabajar. Eso es meramente. Luego, si nos vamos a la pestaña de etiquetas, aquí lo que vamos a tener es la definición de cómo vamos a querer que se vea en nuestro modelo conceptual la referencia, el texto que se refiere a los elementos que conforman el modelo conceptual del sistema. ¿Qué elementos vamos a utilizar nosotros para la construcción o la concepción del modelo conceptual del sistema? Vamos a utilizar conducto, vamos a utilizar los manholes y el outfall, ¿no? ¿Qué me representan los conductos? Las tuberías a través de las cuales va a fluir el agua residual, ¿no? Hacia un punto de descarga. Los manholes, los pozos de visita sanitario, y el outfall, el punto de descarga o el punto de confluencia de las tuberías donde va a descargar las aguas residuales, que sería la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, yo puedo esto cambiarlo o bien puedo, por ejemplo, si yo quiero que se muestre los conductos, como por ejemplo eh, con esta palabra, con tubería, yo puedo escribir ahí tubería y aquí quiero ver si puedo. Aquí donde dice un preview, tengo una previsualización de cómo se visualizaría esa etiqueta ya al momento de que yo esté trabajando o tenga proyectado o confeccionado mi modelo conceptual, ¿no? Entonces, pues, es para cuestión de visualizaciones, ¿no? Por efectos del ejemplo, yo lo voy a dejar así como tubería, nada más ¿no? Igual los manhole, para que no me aparezca MH, yo le puedo poner PVS, por ejemplo. Y el outfall lo voy a etiquetar. Como yo sé que el outfall me representa la planta de tratamiento, yo lo voy a poner petar. Y listo, ya tengo entonces configurado lo que son las etiquetas de los elementos que van a conformar mi modelo conceptual de alcantarillado. Bien, habiendo definido eso, le damos OK y ya estamos listos por esa parte. Bueno, una vez que ya hemos establecido las unidades de medida, hemos establecido lo que son las etiquetas, vamos a ir aquí a la pestaña de escenarios. Y aquí en escenario lo que vamos a hacer es crear un nuevo escenario con la opción de Child escenario. Y le voy a poner un nombre, le voy a poner modelación
hidráulica de alcantarillado sanitario, por ejemplo, ¿no? Entonces lo selecciono. Y una vez que yo vean, cuando yo selecciono aquí la pestaña de selecciono el escenario que he creado, aquí en esta opción de acá ya se me despliega automáticamente que estoy trabajando sobre ese escenario, ¿no? Ahora, ya definí mi escenario, que me voy a las opciones. En las opciones me voy a generar una nueva y le voy a poner justamente el mismo nombre que le puse al escenario que he creado previamente, que era modelación hidráulica de alcantarillado sanitario. Listo. Una vez que ya definí la opción, me regreso a la opción de escenarios, doy clic. Vean, cada vez que nosotros damos clic sobre un elemento, se despliega en la parte derecha una tabla con las opciones, ¿no? Yo, por ejemplo, vean, yo cierro, no tengo la tablita, ¿verdad? Pero me voy a la opción de escenario, abro el escenario, le doy doble clic, ya se despliega la tabla, vean. Entonces, en esta opción de escenarios, cuando se despliegue su tabla de propiedades, me voy a la parte inferior donde dice opciones de cálculo, vean. Yo ya he elaborado una opción de cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Seleccionar esa opción de cálculo que he generado. Pero antes, me voy a ir a las opciones y esa opción de cálculo que yo he generado, que le he nombrado como modelación hidráulica de alcantarillado sanitario, yo voy a establecer las características de esa opción de cálculo, ¿ya? Entonces, selecciono y aquí voy a ver algunos aspectos interesantes, ¿no? Que se deben de considerar antes de empezar a realizar lo que es el modelo conceptual y posteriormente realizar la corrida, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué nos pregunta el software? Nos dice qué solucionador numérico vamos a utilizar para desarrollar los cálculos hidráulicos. Aquí por defecto el programa trae el implícito, que es un modelo, es un solucionador numérico para análisis de un sistema de alcantarillado que se esté simulando bajo una condición hidráulica de flujo no permanente, ¿no? Pero en este caso, para efectos de simplificación del modelo, ¿qué hacemos? Que vamos a trabajar en una condición estática o una condición de flujo permanente, ¿no? Entonces, para poder desarrollar los cálculos en una condición de flujo permanente, el solucionador numérico que voy a utilizar es este de acá, que dice GBF Convex de SeaWorld. Selecciono ese y ya estoy. Una vez que he seleccionado ese solucionador numérico, el GBF Convex de SeaWorld, aquí me pregunta, vea, tipo de análisis en el tiempo. Yo le voy a dar estado estacionario, ¿no? Este de acá. Porque yo, para efectos del análisis hidráulico que estoy realizando, quiero trabajar bajo esa condición, ¿no? Para simplificar un poco lo que es el análisis. Si yo fuese a realizar un análisis en periodo extendido o en una condición de hidráulica de flujo no permanente, entonces yo trabajo en el otro tipo de análisis, no en LPS. Muy bien, entonces, importante haber definido primeramente cuál es el solucionador numérico y cuál es la condición hidráulica bajo la cual voy a realizar el análisis. Por ahí entonces ya estamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más vamos a configurar? Vamos a configurar la parte de la hidráulica por gravedad, que es la parte esencial, ¿no? Con la que va a trabajar el programa. Aquí nos pregunta, por ejemplo, lo que estábamos buscando al inicio. Dice, ¿cuánto es el mínimo de tensión tractiva que vamos a tener en nuestro diseño? Y aquí tenemos la unidad. Si yo le doy clic sobre esa opción, se me despliega esta pestañita que dice formato y unidades. Y aquí yo pudiese cambiar si quiero, ¿verdad? Lo que son las unidades de medidas para esa variable. Generalmente, y por lo que dice la norma de acá o la guía técnica de diseño de alcantarillado, pues trabajamos lo que es la tensión tractiva en unidades de Pascal, ¿no? Entonces lo dejamos así. Y establecemos que el mínimo de tensión tractiva, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el mínimo de tensión tractiva para el diseño de alcantarillado? A ver, Un Pascal. un Pascal, ¿verdad? Entonces, uno. Listo. Ok, ¿qué más podemos modificar acá? Eh, Déjenme chequear. Bueno, aquí vean, aquí me pregunta el método
de cálculo, no, el método de la fricción por gravedad. ¿Cuál ecuación o qué modelo o qué ecuación de la hidráulica me va a ocupar el programa para desarrollar los cálculos? Aquí ya por defecto me aparece Manning, ¿no? Que va a utilizar la ecuación de Manning para hacer los cálculos hidráulicos. Esto en la parte de la hidráulica que funciona a gravedad, ¿verdad? Ahí tengo otras opciones. Entonces ya definí que yo voy a trabajar con Manning. Luego aquí me pregunta aspectos sobre la hidráulica cuando trabajo en sistemas presurizados. Entonces aquí yo voy a definir aspectos que competen meramente a la parte hidráulica cuando yo estoy trabajando con conductos presurizados, ¿no? Pero como en este ejemplo no estoy considerando, por ejemplo, lo que sería una estación de bombeo de aguas residuales, que sería una tubería que va a funcionar a presión, una tubería presurizada, entonces puedo dejar esas condiciones así por defecto, ¿no? Si yo estuviese trabajando o contemplara una EVAR en mi diseño, entonces sí debo de configurar esta parte, ¿no? Lo que refiere a la hidráulica a flujo presurizado. ¿Qué variables me solicita el programa o qué especificaciones me solicita el programa para poder desarrollar los cálculos hidráulicos en flujo presurizado? Me especifica las características del fluido que voy a conducir a través de esa tubería presurizada. Me pregunta la gravedad específica de ese fluido. Y me pregunta sobre la presión mínima que voy a tener en esa tubería de impulsión, ¿no? En esa tubería presurizada. Y muy importante, me pregunta cuál es el método por el cual se van a hacer los cálculos hidráulicos de la tubería a presión. Que recordaremos un poco de hidráulica 2, que las ecuaciones para calcular flujos a presión, flujos presurizados, pues tenemos básicamente lo que es la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Entonces ahí tenemos esa opción de seleccionar, ¿no? Cuál es el, el, el modelo hidráulico con el que vamos a trabajar, ¿no? La ecuación con la que vamos a solucionar el problema que estemos analizando. Bien, entonces, recapitulando un poco, lo que hacemos en las opciones de cálculo, que es definir el solucionador numérico, definir la condición hidráulica en la que vamos a realizar la simulación y definir los aspectos referidos a la hidráulica según sea el sistema que estemos analizando. En este caso estamos analizando meramente conductos a gravedad, ¿no? Si tuviésemos flujos presurizados, configuramos esta parte. Entonces, por ahí creo que ya estamos con lo que son las opciones de cálculo, ¿no? Muy bien, una vez que ya he establecido todos esos aspectos dentro de la opción de cálculo que yo he renombrado como modelación hidráulica de AS, yo regreso a lo que es escenarios, selecciono escenario y me voy a la última opción que dice opciones de cálculo. Y me voy acá y selecciono modelación hidráulica de AS, que es la opción de cálculo a la que ya le he definido todos los aspectos respecto al solucionador numérico, la ecuación de hidráulica y todo lo que refiere a la hidráulica de flujo a gravedad, ¿no? Entonces por ahí ya estamos, ya tenemos la opción de cálculo, perdón, ya tenemos el escenario y ya tenemos la opción de cálculo seleccionada, ¿no? Si ustedes ven, antes aparecía el check, aparecía donde dice Base Calculation Options, ahora aparece en la opción de cálculo que nosotros hemos creado. Muy bien. Ok, ya ahí estamos. Vamos entonces a la parte operativa, ¿no? Meramente la confección del modelo del sistema. Lo que vamos a hacer es que este sistema que tenemos acá, este esquema, lo vamos a poner en SeaWorld como una capa de fondo, una capa referencial. SeaWorld me proyecta capas de fondo en formato DXF. Entonces, este esquema que yo tengo acá, si lo tengo, por ejemplo, en DWG, lo debo exportar como un DXF para yo poder proyectarlo aquí en la interfaz de SeaWorld, ¿no? ¿Cómo hago eso? Me voy acá, donde dice Background Layers, le doy clic derecho, le doy Nuevo, le doy Archivo. Entonces él me pregunta dónde está la carpeta donde yo tengo el archivo que yo quiero proyectar. En este caso, yo por acá he hecho una carpeta. Yo ya tengo el DXF, ya lo tengo exportado, ¿no? Entonces, lo voy a abrir.
Y aquí me pregunta algunos aspectos referidos al archivo que yo quiero proyectar, ¿no? Entonces, aquí me pregunta la unidad. Si estoy trabajando en metro, obviamente voy a seleccionar. Si yo tengo mi archivo de XF en metros, tengo trabajado en metro, obviamente voy a seleccionar metro. Y como también estoy trabajando en el sistema internacional, en el software, pues automáticamente me está reconociendo que esa unidad es metro. Me pregunta sobre la transparencia. No le voy a dar ningún valor, pero básicamente es para reducir el grado con que puedo visualizar el archivo que esté proyectando, ¿no? Y aquí me dice si le quiero cambiar el color o lo dejo con el color por defecto, lo dejo así como está. Entonces le doy OK. Y ustedes ven y se preguntarán, pero ya se debió haber proyectado el archivo, no se ve. Entonces yo les decía que si nos íbamos a la pestaña de View, teníamos las opciones de hacer zoom y si seleccionábamos Zoom Extends, lo que iba a hacer es, no sé si ustedes han utilizado ArcGIS, pero cuando yo en ArcGIS se me pierde una capa, yo lo que hago es darle una opción que se llama Zoom to Layer y entonces me vuelve a proyectar la información justamente como me aparece una vez que yo he insertado la información en la interfaz del programa. Entonces yo también puedo hacer eso acá en SeaWorld. Simplemente le doy Zoom Extends y ya me aparece, ¿vean? Entonces, ya vieron cómo yo pasé, por ejemplo, de este archivo que tengo acá, que algo, aquí solo tengo algo, el modelo como tal, ya lo he proyectado acá en la que es la interfaz de SeaWorld, ¿no? Esto es un archivo referencial, es una capa de fondo nada más, que nos va a ayudar a confeccionar lo que es el modelo conceptual de nuestro sistema. Pero antes que nosotros vayamos a elaborar el modelo conceptual del sistema, vamos primeramente a proyectar lo que es el modelo digital de elevaciones o el modelo del terreno, ¿no? ¿Por qué? Primeramente voy a proyectar el modelo del terreno porque el punto o el objetivo de venir y proyectar el modelo del terreno sobre el SeaWorld es que una vez que nosotros vayamos a elaborar el modelo conceptual, cada uno de los elementos de ese modelo adquiera las elevaciones del modelo del terreno que yo tengo insertado en el programa. Ese es el objetivo de utilizar el modelo del terreno. Ustedes, por favor, si me ayudan con esos micrófonos que me están interrumpiendo. Yo voy a tener que mutearlo porque si no... Ok. Entonces les decía que el objetivo de venir y obtener un modelo del terreno acá proyectado es que nosotros a medida que elaboremos nuestro modelo conceptual, es decir, establezcamos nuestros pozos de visita y las tuberías ayudados de este archivo referencial, cada uno de esos elementos, en este caso los pozos, adquieran elevación, ¿no? ¿Qué elevación van a adquirir? Van a adquirir, en el caso de los pozos, van a adquirir lo que es la elevación de la tapa del pozo, ¿no? O la elevación del terreno. Por eso es muy importante que la información topográfica con la que contemos para desarrollar lo que es el, el, el análisis sea información, por ejemplo, topográfica ya de calles terminadas, por ejemplo, ¿no? No me sirve, digamos, un plano topográfico que no esté detallado y que me represente la realidad del área de estudio, ¿no? La realidad del terreno, ¿no? Donde yo estoy realizando mi análisis. Muy bien, entonces para eso, muchachos, para la parte del terreno, vamos primeramente a guardar este archivo que está en DWG como un DXF. Entonces lo voy a dar guardar como. Busco mi carpeta de trabajo. Y lo guardo como un archivo DXF 2013. A ver, ¿todo bien? Sí. Ok, lo voy a salvar. Algo muy importante que no Pregunta, deja. debe ser Sí. precisamente en 2003. Para efectos, digamos, de que lo que pasa es que eso depende
de la versión que estemos utilizando de Seward Gems, ¿no? Depende, porque si estamos trabajando quizá con una versión más reciente, posiblemente nos tome archivos de XF de versiones más recientes. Entonces, lo guardamos en un archivo de XF 2013. Bueno, entonces ya lo hemos exportado. Lo que le iba a mencionar es que, y que es algo muy importante y que se debe tener en cuenta, es que este archivo, por ejemplo, el del trazado de la red, si ustedes ven aquí en el visor de coordenadas, pues tiene unas coordenadas específicas. Yo me debo de asegurar que el archivo del modelo del terreno coincida con esas coordenadas que tiene el archivo del trazado del alcantarillado. ¿Por qué? Porque si no tienen las mismas coordenadas en el SeaWorld voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque si no tienen las mismas coordenadas, evidentemente, pues no voy a tener proyectado tanto el modelo del terreno como el modelo conceptual en una misma área de estudio, ¿no? Si bien, digamos, estos archivos no tienen, por ejemplo, un sistema o una proyección definida, sí tienen coordenadas. Entonces, SeaWorld no me considera, bueno, para efecto de verdad de esta parte no me considera lo que es el sistema de coordenadas o una proyección, pero sí me considera lo que son las entidades geométricas con las que se representa la información, ¿no? Como esto es un modelo bidimensional, pues el SeaWorld necesita datos en X y en Y, ¿no? Que son los datos que tenemos aquí, que serían las coordenadas, en este caso de lo que tenemos proyectado. Entonces, muy importante esa parte, asegurarnos de que tanto el modelo de nuestro sistema, lo que tenemos, el trazado, por decirlo así, sea coincidente las coordenadas con las que tiene en este caso el modelo del terreno. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces yo les decía, ¿por qué es importante esa parte? Porque vean, una vez que yo proyecto el archivo que yo exporté del trazado con sus respectivas coordenadas, que son las entidades geométricas que va a emplear SeaWorld para proyectar la información acá, una vez que yo proyecto ese archivo de XF, ¿qué pasa aquí en el visor de coordenadas? Vean, se proyectan las coordenadas justamente que tengo en el dibujo en Civil 3D. Entonces eso va a pasar también con la proyección del modelo del terreno. Si yo lo tengo con otras coordenadas, pues con otra representación de las entidades geométricas, entonces también pues, voy a tener lo que son problemas. Bueno, me voy a la opción de herramientas, no, en View. Aquí donde dice modelos del terreno, selecciono y voy a crear uno nuevo. Aquí me pregunta, ¿qué tipo el archivo de recursos que voy a utilizar para la confección del modelo del terreno? Entonces, como yo lo exporté como un DXF, voy a seleccionar la opción DXF Contour Files. Son los contornos, ¿no? Y selecciono y busco el archivo. ¿Cuál es ese archivo? Es el curva de nivel Civil 3D, ¿no? El que exporté como un DXF 2013. Le voy a abrir. Aquí ya me reconoce las unidades de medida en las que voy a trabajar. Aquí me pregunta ya aspectos de edición respecto a cómo yo quiero que se muestre el modelo del terreno en el SeaWorld, ¿no? Esto es para el borde. Vamos a dejar un color gris. El ancho en 1. Aquí me dice que si quiere que me muestre las líneas de contorno, pues sí. Quiero que lo muestre. A ver. En esto cuando me pregunta que si quiere que me muestre las líneas, pues igual como en topografía, pues hacemos curvas menores y curvas mayores. Entonces yo por aquí lo puedo dejar, .5. Bueno, lo voy a dejar ahí en .5 nada más. Y establezco los colores, ¿no? Entonces, uno gris. A mí me gusta utilizar colores bastante oscuros, pues para que no se vea tan cargado la interfaz del programa. Aquí vamos a cambiar, vamos a usar este, por ejemplo.
Después me dice aquí que si quiere que me muestre los triángulos, los triángulos que me conforman el terreno, pues. Entonces yo eso no lo quiero visualizar porque si no, teniendo tanto contornos como triángulos, pues no voy a tener una buena visualización de la información. Entonces simplemente lo dejo con lo que son las curvas. Entonces le doy OK. OK, me dice aquí, por favor seleccione un campo, el campo de elevación. Es cierto, no lo he seleccionado. Aquí donde dice campo de elevación, tengo que seleccionar el elemento que me representa la elevación en el archivo que estoy importando, ¿no? Entonces yo selecciono elevación y le doy OK. Less than 3 points. Déjame chequear. Elevación. Voy a dejar de compartir, dame un momento. Regreso. Vean, lo que vamos a hacer, en vez de exportarlo como un DXF, el archivo, a ver, vamos a exportarlo como un LAN XML mejor. Entonces aquí en la superficie, vamos a superficie, y lo voy a exportar como un LAN XML. ¿Cuál quiero exportar? Bueno, es la única superficie que tengo, pues terreno natural, ¿no? Y lo exporto como una versión 1.0. OK, y lo voy a poner aquí afuera. Y lo voy a poner superficie a ese. Bueno, regreso a SeaWorld me voy a la opción de modelos del terreno, creo uno nuevo, y voy aquí donde dice tipo de recurso, lo voy a seleccionar Line XML y busco el archivo, ¿no? Que exporté, que es nombrado como superficie AS. Lo voy a abrir, selecciono metros. Aquí en Elevation File ya no me va a preguntar porque ya directamente está asumiendo lo que son elevaciones. Si especifico lo que es la unidad en metros, selecciono los colores, le voy a decir que me muestre los contornos. Vamos a trabajarlo en punto 5. Igual. OK. Entonces si ven, ya tengo proyectado lo que es el modelo del terreno, ¿no? De esa manera. La información que tenía en el Civil 3D ya la tengo proyectada acá en SeaWorld. Muy bien. Entonces, como les decía, una vez que yo tengo proyectado un modelo del terreno acá en SeaWorld, si yo voy a elaborar mi modelo conceptual del sistema de forma manual, es decir, voy a ir, por ejemplo, haciendo trazado acá, estableciendo los pozos, conectando las tuberías. Entonces, cada uno de los elementos que yo considere en mi modelo conceptual van a adquirir una elevación. ¿Qué elevación? Pues la va a tomar del modelo del terreno que estoy proyectando. Entonces, ahora antes de empezar a hacer el trazado, vamos a ir a la parte de componentes. Y vamos a elaborar lo que es un prototipo de tubería y un prototipo de pozos de visita. El punto de utilizar los prototipos es que cuando desarrollemos el modelo del conceptual de la red, ya el programa por defecto me asuma que ese trazado que estoy realizando lo estoy haciendo con propiedades específicas, como por ejemplo el diámetro, el material de la tubería
y todo lo que se deriva del material, ¿no? Como por ejemplo su coeficiente de Manen, su rugosidad absoluta, etcétera, ¿no? Antes de ir a los prototipos, vamos a utilizar la que es la opción de catálogo. Primeramente, vamos a ir a la opción de catálogo y vamos a importar aquí en la opción cuando abrimos catálogo, tenemos estas opciones. Vean, hacer un nuevo catálogo y tenemos la opción de ir a una librería y buscar una tubería particular, ¿no? Le doy donde dice ahí catálogo de conductos, le doy en el signo de más. Luego me voy a métrico. Aquí me pregunta sobre la geometría de ese conducto. Yo le voy a dar que sea circular y selecciono que voy a trabajar en tubería PVC, ¿no? Ok, cuando yo selecciono el PVC, a ver, espérame, a ver, me voy a catálogo, con el catálogo de conducto, lo importo. Si yo cierro, ya me debería dar por defecto las propiedades de esa tubería. Voy a cerrar. Ok, no, no, no. Deme chance, a ver. Voy a eliminar este, lo doy que sí. Ok, ahí era. Bueno, voy a eliminarlo para explicarles nuevamente. A veces se me olvidan algunas cosas, pero bueno, vamos aquí a catálogo. En catálogo de conducto, voy a seleccionar la opción de importar de una librería. Yo estaba utilizando buscar una librería. Entonces yo le doy importar de una librería y me despliega las mismas opciones. Me dice, bueno, por defecto me aparece así, ¿verdad? Entonces yo me voy a la opción de librería de conductos en sistema métrico, le doy el signo de más y me voy a la sección de la tubería que yo voy a trabajar. Como voy a trabajar con una tubería PVC circular, pues selecciono este que dice Circle PVC. Simplemente lo doy activo el check, ¿verdad? Le doy seleccionar y listo. ¿Qué tenemos acá en este catálogo de conductos? Tenemos, en este caso ya estamos definiendo que voy a trabajar con una sección circular de PVC. El programa me sugiere algunos diámetros. el- Aquí me sugiere lo que es la etiqueta, ¿no? Correspondiente a ese diámetro. Me dice el diámetro interno de la tubería. Esto del diámetro interno, ustedes saben, digamos que las tuberías, si bien dicen que, por ejemplo, si tiene un diámetro nominal de 50 milímetros, pues ahí no se considera en el diámetro nominal lo que es el espesor de la tubería y el diámetro interno, porque el diámetro interno se estima con base en el espesor de la tubería, ¿no? En el espesor de pared de esa tubería. Y con base en el diámetro externo de la tubería. Pero para efectos de este ejemplo, o bien, si nosotros tuviésemos un catálogo, ¿verdad? De tubería y ya definimos cuál es la tubería con la que vamos a trabajar, entonces aquí es donde vamos a especificar esos diámetros internos. Pero para efectos de la práctica, vamos a asumir que el diámetro interno es el mismo diámetro nominal, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro mínimo que se considera en el diseño del alcantarillado sanitario? Pregunto. 150 milímetros. 150, ¿verdad? Entonces, si yo lo dejo ese 100 milímetros ahí, el programa me lo va a considerar para efecto del diseño. Y yo no quiero tener un diámetro de 100 milímetros en
en mi diseño. Entonces ese 100 milímetros lo que voy a hacer es que lo selecciono y lo quito, ¿no? Entonces el programa para efectos del desarrollo, para ayudarme con el desarrollo del diseño, me va a considerar diámetros desde 150 milímetros hasta 3000. Todos esos diámetros me va a considerar él en función de las necesidades que yo tenga, digamos, en, en mi diseño. Bueno, ya definí que voy a trabajar con diámetro mínimo de 150. Después aquí me especifica algunos aspectos referidos a las características de la tubería. ¿Ven? Por ejemplo, me pregunta el coeficiente de Manning. En este caso, ese fue el método de cálculo hidráulico que consideré. Me pregunta sobre la rugosidad o el coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach. Vean, lo importante de esto de importar un catálogo es que ya el programa ese catálogo automáticamente trae todas las propiedades de esa tubería, ¿no? Entonces ya no tengo yo, digamos, que venir y, y modificarlo, ponerlo manualmente. Si bien el programa ya me reconoce automáticamente, digamos, todos esos aspectos, esas propiedades de la tubería, para efectos, digamos, como si somos diseñadores, si somos analistas hidráulicos, debemos regirnos por lo que establecen nuestras guías técnicas y nuestras normas técnicas, ¿verdad? Entonces, vean qué pasa aquí. El programa por defecto me reconoce el coeficiente de rugosidad de Manning para el PVC en 0.010. Pero según la norma, ¿cuánto es ese coeficiente de rugosidad? 0.09. ¿0.09 o .009? .009. Ah, bueno, entonces vamos a seleccionar acá donde dice Mannings, le damos clic derecho y le doy aquí donde dice Global Edit, ¿ven? Y hoy especifico cuánto va a ser el valor del coeficiente de rugosidad, .009. Le doy OK. Y automáticamente, vean, ya quedó fijado como .009. Me pregunta acá que si voy a habilitar todos esos diámetros para el diseño. Sí, dejo activado ese check, ¿no? Ese es el punto. Que en el diseño me considere cada uno de esos diámetros que he especificado acá. Muy bien. Aquí no hago nada más, simplemente cierro. Y ya tengo elaborado lo que es el catálogo de conductos, ¿no? Ahora me voy a prototipos. Voy a generar un prototipo para los conductos y un prototipo para los manholes. Les decía que el objetivo de esto de los conductos es que ya por defecto yo tenga definido cierta información, ¿no? Que voy a requerir en la elaboración del modelo conceptual del sistema y no ponerlo posteriormente de forma manual, ¿no? Ese es el punto de venir y hacer, por ejemplo, importar de una librería, definir el material con el que voy a trabajar, para no atrasarme ya, digamos, en lo que es la definición de esas características una vez que tenga armado el modelo conceptual. Entonces voy aquí en conducto, lo voy a dar aquí en nuevo y lo voy a renombrar aquí en esta opción. Dice rename. Y le voy a poner tubería PVC para, bueno, tubería PVC muerto. Ahí, no hacemos nada más. Les decía que cada vez que seleccionamos un elemento, en esta parte de acá de la interfaz se despliega las propiedades del elemento que estamos seleccionando. Entonces es aquí donde vamos a definir las propiedades del prototipo de conducto. Ok, aquí ¿qué vamos a definir? Tenemos que definir, vamos a ver, lo que es, a ver, aquí primeramente me pregunta, si yo estoy trabajando un diseño, aquí me pregunta que si quiero diseñar el conducto, que si quiero diseñar el invert inicial y el invert final, o el invert de inicio y el invert de parada para ese conducto, ¿no? Como estoy trabajando en opción de diseño, todo eso lo voy a dejar en verdadero, ¿no? Luego me voy a aquí donde dice physical, me dice tipo de conducto. Dice definir, conducto definido por el usuario. Me aparece por defecto, ¿verdad? Pero yo previamente
digamos, yo he creado lo que era un catálogo de tuberías, que fue el que yo importé. Entonces yo me voy aquí donde dice tipo de conductos, selecciono la opción de conducto del catálogo. Y luego aquí me dice clase de catálogo. Voy a seleccionar y ya me aparece el catálogo que yo previamente había importado, ¿no? Entonces lo selecciono, que era la tubería circular de PVC. Selecciono. Aquí en Size voy a seleccionar el diámetro mínimo y listo. Vean, automáticamente el programa ya me reconoce las propiedades de ese catálogo, ¿no? Ya aquí me dice que la rugosidad es .009. Me pregunta acá sobre el diseño. A ver, si quiero definir el inver inicial, si quiero definir el inver final. Luego me pregunta acá, hay una longitud definida por el usuario, por defecto aquí aparece falso. Vamos a dejarlo momentáneamente, lo vamos a dejar así. ¿Qué importa aquí, digamos, de lo que es la elaboración del prototipo? Que se nos habilite lo que es la parte eh, de la definición del material de la tubería y del diámetro, ¿no? Y características, por ejemplo, como referidas a la variable que es utilizada para el desarrollo de los cálculos hidráulicos, como es el coeficiente de rugosidad de Manning. Muy bien, entonces creo que por ahí, a ver, ¿qué más? Ah, bueno, esto es importante, vean. Cuando se hacen los cálculos del caudal de diseño del sistema de alcantarillado, se considera la parte del caudal de infiltración. Existen diferentes métodos y por lo tanto se puede representar esa variable en diferentes, ¿cómo les digo? Siempre en el sistema internacional, pero con diferentes unidades. No, no con diferentes unidades de medida, sino que con diferentes valores que me relacionan ese caudal de infiltración, ¿no? En este caso, nosotros vamos a utilizar aquí donde dice tipo de carga de infiltración. Utilizamos la opción que dice Pipe Rise Length, que básicamente es como el promedio de infiltración por longitud de tubería. Y luego me dice aquí cuánto es esa unidad, en qué unidades está esta. Voy a representar ese método de caudal de infiltración. Y seleccionamos metro por kilómetro. Sí, metro por kilómetro. Y especificamos el valor acá de ese caudal de infiltración. Vean, esto es resultado, ¿verdad?, de hacer un cálculo. No obstante, nosotros podemos definir aquí un valor que hayamos estimado preliminarmente. No voy a explicar cómo estimar esta parte del caudal de infiltración porque creo que en algún momento tal vez se lo habrán explicado, pero para efectos del ejemplo, yo ya definí cuál va a ser ese método, cuáles son esas unidades y voy a definir mi valor. Yo voy a establecer 0.22 litros por segundo. Muy bien. ¿Cuál es el punto de hacer esto, muchachos? Que ya en nuestro diseño o en nuestro trazado, ya el software me esté considerando cada una de estas variables que estoy considerando, ¿no? Previo a la confección del modelo conceptual del sistema. ¿Ya? Entonces, por ahí que definimos, el catálogo de tubería, todos sus aspectos físicos y definimos lo que es la parte del caudal de infiltración, que es algo pues importante, ¿no? Para efectos del modelado para efectos del modelado y la simulación. Una vez que ya hemos creado el catálogo de conducto, vamos a crear el catálogo de los pozos de visita. Entonces yo me voy a la opción de manhole, lo voy a renombrar y le voy a poner PVS, pozos de visita sanitario. Selecciono, ya me aparecen aquí en las propiedades. Siempre la primera pregunta que me hace el programa es que si yo quiero diseñar esos pozos de visita. Entonces, como estoy trabajando en una opción de diseño, obviamente voy a dejar esas opciones habilitadas, ¿no? Luego aquí donde dice flujos, me pregunta que si yo quiero especificarle un valor de flujo inicial a esos pozos de visita. Como eso no lo voy a hacer, eso lo voy a hacer posteriormente aplicando otra metodología, esa parte no lo voy a considerar
lo voy a dejar así por defecto. Sí me importa definir la parte física, porque aquí yo defino, por ejemplo, lo que es la geometría de los pozos de visita. Aquí yo, por ejemplo, selecciono tipo de estructura, pues obviamente los pozos son, en este caso, lo más común, ¿verdad? O lo que hemos visto en nuestro país es que son pozos circulares. No obstante, podemos tener lo que son pozos en forma de caja, ¿no? Como dice aquí, una estructura de caja. Entonces, dejamos ahí por defecto tubería, perdón, estructura circular. ¿Cuánto es el diámetro? ¿Cuánto va a ser el diámetro de esa estructura circular? ¿Recuerda alguien cuánto es el diámetro mínimo para un pozo de visita? O que han leído una norma. Nadie se acuerda, nadie ha leído esa parte. Que no me acuerdo ahorita, la verdad. Nadie, parece. Bueno, vamos a establecer entonces un valor de 1.20 metros. Bueno, vean, aquí si yo lo quiero ver en milímetros lo puedo dejar así, pero también tengo la opción de que si yo aquí en esta propiedad de diámetro le doy clic derecho, siempre tengo la opción de cambiar la unidad de medida. Entonces tengo las opciones en las que en las que los quisiera visualizar, por ejemplo. Yo lo voy a dejar en metros, la verdad. No, así en milímetros lo vamos a dejar y le vamos a establecer 1200 milímetros que serían los 1.20 metros. Ahí está. Listo. ¿Qué otra cosa podríamos modificar acá? Mm, Creo que por ahí estamos, muchachos. Ya definimos entonces el diámetro, la forma, la geometría de la estructura. Ya le expliqué lo de los caudales, pues ya saben que eso lo vamos a hacer por otro método, posteriormente. Aquí ya me especifica perdón, ya me pregunta si quiero especificar un valor del terreno. No, nada de esos aspectos lo voy a considerar porque, por ejemplo, para eso estoy considerando un modelo del terreno, ¿no? Para que adquiera elevación los elementos que yo trace en mi desarrollo de modelo conceptual del sistema que estoy analizando. Creo que por ahí estamos, entonces. Ya hicimos un prototipo para tubería, un prototipo para pozos de visita, por ahí estamos, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a proceder a lo que es la parte de la elaboración del modelo conceptual del sistema. ¿Cómo vamos a guiarnos del planito que tengo yo preliminar, ¿no? La referencia. Si yo analizo este plano, vamos a ver el orden o la secuencia que lleva la trayectoria de las tuberías, de acuerdo a la numeración de los buzones, ¿verdad? O de los pozos de visita. Mm, Aquí vengo tubería 1, tubería 2, tubería 3, tubería 4, 5, 6 y 7, ¿no? Que es la de que descargan a petar. Después, tubería 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ahí ya más o menos vemos cuál es el orden que lleva el trazado, ¿no? De la red o cómo se ha establecido la nomenclatura en el caso de este diseño. Entonces vamos a guiarnos de justamente como se está mostrando acá para confeccionar lo que es el modelo conceptual en nuestro sistema. Entonces vamos a eso. Primeramente vamos a trazar la tubería que es del que va del tramo 1 a la tubería 7, creo que es que descarga aquí donde estaría emplazada lo que es la petar, ¿no? La planta de tratamiento. Entonces me voy a hacer acá zoom y me voy a guiar justamente de ese archivo de fondo. Vean, como yo ya he cargado un archivo de fondo que tiene base en el archivo donde yo tengo dibujado o hecho el trazado preliminar de mi sistema, esto está, obviamente ya está a escala, ¿verdad? Entonces, todo el trazado que yo haga acá va a adquirir una dimensión física similar o lo más próximo posible a lo que es la medida real que yo tengo acá, ¿no? Para efectos de este ejemplo, yo no les estoy mostrando, perdón, les estoy mostrando cómo hacer el trazado de forma manual, pero hay otra opción en la que yo lo puedo hacer automático, que es la que yo les decía, que el Model Builder, ¿no? El Model Builder
me toma estos elementos que yo tengo acá, estas capas que tengo con las que yo tengo este dibujo, y me confecciona este sistema automáticamente acá en el SeaWorld. ¿Qué problema hay con eso? Que si yo no he trabajado bien la parte, digamos, del dibujo en el software de dibujo asistido por computador, voy a tener problemas acá al momento de los elementos que me defina el software, ¿no? Porque, por ejemplo, ya me podría asumir los pozos como nodos, ¿no? O como, a ver, me los podría asumir como nodos, ¿verdad? Pero yo no estoy trabajando flujos presurizados. Los nodos los trabajamos cuando estamos trabajando un modelo que trabaja a presión. En este caso, no. Entonces, para efectos del ejemplo, pues vamos a hacer el trazado nosotros de forma manual. Nos vamos aquí donde dice Layout, que aparecen todos los elementos con los que yo puedo o que yo voy a utilizar para confeccionar mi sistema. Me voy a la opción de conducto. Conducto lo que va a hacer es trazarme las tuberías, pero ya reconociéndome de forma automática que la tubería va a estar conformada por un pozo inicial y un pozo final, ¿no? Entonces trabajo con esa opción de conducto. Y empiezo a trazar, ¿no? Ayudándome del archivo referencial o el archivo de fondo que tengo. ¿Ya? Y voy. Voy a trazar primeramente en orden, ¿no? De acuerdo como aparece en el plano de referencia o en el esquema de referencia. Y si ustedes vean los elementos ya van adquiriendo las etiquetas que preliminarmente habíamos definido cuando empezamos la práctica, ¿no? Entonces simplemente ahí voy estableciendo mis pozos, mis tuberías. Y termino acá, tengo que definirle al programa un elemento eh, de cierre o un elemento de descarga de la red. Para yo poder poner un nodefall acá, le doy clic derecho y selecciono el elemento que yo quiero, con el que yo quiero cerrar, ¿no? Entonces selecciono outfall, vean, se cambia el icono del cursor. Y le doy clic y aparece, vean, ¿qué aparece? La etiqueta, aparece con la etiqueta que yo definí preliminarmente, ¿no? Que fue petar. No, le doy escape y ya tengo trazado conceptualmente lo que es mi primer tramo, ¿no? A ver, siguiendo el orden en que está hecho el trazo, veo que vendría en esta tubería de acá. Entonces, me regreso acá al SeaWorld, me voy a la opción de conducto y sigo trazando. Ok, le doy escape, trazo el otro. Y trazo los últimos tramos que tengo aquí en la parte superior, ¿no? Eso pasa a veces, vean que ya vieron cómo que se hizo chiquito por hacer efectos de hacer zoom, minimizar y eso. Entonces me voy a View o bien directamente de acá, aquí en las herramientas, aquí en esta parte de acá tengo las opciones mismas que tengo en View. Entonces simplemente doy Subextends y ya, se habilita, ¿no? Donde lo dejé. Ok, voy a hacer el último trazo. Layout, conducto. Y termino acá. Listo, escape. Vean, entonces ahí ya tengo hecho el trazo, vean. Ya tengo armado este modelito conceptual de esta pequeña red, ¿no? Eh, si yo desactivo las capas de fondo, por ejemplo, la única que tengo es sistema de alcantarillado, y voy a desactivar el modelo del terreno, ahí tengo ya hecho el trazo, vean. El trazo de la red, el modelo conceptual. Ahora, si yo me voy a la opción
que les explicaba, para ver los resultados y para ver las propiedades de los elementos que conforman mi modelo del sistema, me voy aquí a esta opción que dice Flex Tables. Y aquí me aparece las opciones para mostrar de forma tabular las características de cada uno de los elementos que conforman mi sistema. Tengo los conductos y tengo los manholes, que serían los pozos de visita. Si me voy a conducto, ya me muestra los tramos, vean, con su respectiva etiqueta como la he establecido preliminarmente. Me muestra el nodo inicial y el nodo final, que serían los pozos de visita. Aquí me aparece cuánto es el inver inicial, cuánto es el inver final y la longitud escalada. La longitud escalada es la longitud que asume el programa respecto del trazado que hemos realizado, ¿no? Aquí vendría lo que es la pendiente. Una vez que se diseñe el inver inicial y el inver final, se estima la pendiente en función de esas dos elevaciones y la longitud, ¿no? Y las demás características que ya serían meramente los que son los resultados de la modelación, como por ejemplo el caudal, la relación de tirante-diámetro y la velocidad del flujo, ¿no? Y la tensión tractiva, que son las variables que generalmente se consideran en el diseño de este tipo de sistemas hidráulicos, ¿no? Tensión tractiva, velocidad, relación tirante-diámetro y el caudal. De igual manera, si yo me voy a la opción de Flex Tables y selecciono la tabla de manhole, ya me aparece cada uno de los pozos de visita. Y miren qué interesante, me aparece ya con su respectiva elevación. ¿De dónde se adquirió esa elevación? Del modelo del terreno que teníamos proyectado preliminarmente. Entonces, ese es el objetivo, o más bien el punto de tener proyectado un modelo del terreno en el programa. Si no hubiese sido ese el caso, tuviésemos que haber manualmente definido cuánto era la elevación acá, cuánto era la elevación acá y en cada uno de los pozos, ¿no? ¿Cuándo sucede eso, por ejemplo? Cuando vamos a analizar un sistema existente. Si yo tengo, si se me ha encargado realizar el análisis de un sistema existente, pues tendré que trabajar de esa manera, confeccionar todo el modelo conceptual del sistema, estableciendo los niveles de etapa, el nivel del fondo, el inver inicial, el inver final, todos esos aspectos tengo que definirlos porque es un sistema existente, ¿verdad? Pero en este caso estamos trabajando con un diseño, ¿no? En este ejemplo estamos trabajando con un diseño. Entonces podemos, como variable inicial, el programa, para ayudarnos con el diseño, nos solicita lo que es la pendiente, perdón, la elevación de la tapa, que ya la hemos definido mediante la proyección de un modelo del terreno y sobre ese modelo del terreno habiendo hecho el trazado de cada uno de los elementos que conforman el sistema que estamos analizando. Muy bien. Ok, ya tenemos armado. Vamos a volver acá a la opción de Flex Tables en conductos. Me aseguro que esté definido cada uno de los elementos que había establecido yo preliminarmente, ¿no? Particularmente lo que refiere al material de la tubería y a los diámetros. Ahorita ya el programa me reconoce por defecto 150, pero puede ser que en algún momento, dado, digamos, los requerimientos hidráulicos, ese diámetro se vea aumentado. Entonces, el software automáticamente va a reconocer ese requerimiento de aumento de diámetro. Entonces, de forma automática, me va a cambiar ese diámetro, me lo va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo ya le he definido un catálogo y he elaborado un prototipo donde puede seleccionar el programa diferentes diámetros, ¿ya? En función de los requerimientos hidráulicos. ¿Qué más? Bueno, creo que por ahí estamos con lo que es la confección del modelo del sistema. Ahora vamos a ver la parte de la definición de los criterios de diseño o las restricciones de diseño. Entonces me voy a donde dice análisis y me voy a esta opción, vean. Lo de clic. Y aquí me dice, miren, me dice, por ejemplo, si estoy en opción de Pipe Gravity y me especifica o me pregunta que defina restricciones para la velocidad, para la cobertura, para la pendiente y para la tensión tractiva, que son las variables que se consideran o que son de importancia en lo que es el diseño de alcantarillado. La velocidad mínima
Vamos a establecerla en 0.6 metros por segundo y la máxima, la velocidad máxima, ¿cuánto es? Vamos a establecer 2. Ok. Luego me voy a la parte de cobertura. Aquí me pregunta, considerar 3 cobertura a metros lo... sobre segundo. ¿Cuánto? 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo. Eso dice en la norma. O en la guía técnica, digo. ¿Sí o no? Sí. Ok, vamos a ponerle 3. Entonces, si ustedes dicen que eso dice en la guía técnica, pues vamos a ponerle 3. En cobertura me pregunta acá, vea, lo primero que me pregunta el programa es, dice, considerar cobertura a lo largo de la tubería. A lo largo de la longitud de la tubería. Entonces yo voy a activar que sí. Y automáticamente ya me reconoce el terreno, vean, me reconoce el modelo del terreno que había proyectado inicialmente. Me pregunta, ¿a partir de dónde voy a medir esa cobertura? Y me da las opciones de, a ver, esto sería Pike Crown, es desde la corona de la tubería o desde el invert, ¿no? Desde la corona o el invert. Yo voy a seleccionar desde la corona. ¿Cuánto va a ser esa cobertura? Y aquí me establece cuánto va a ser el máximo de cobertura, perdón, el mínimo de cobertura y el máximo de cobertura de la tubería. Como valor mínimo vamos a considerar una cobertura de 1.20 metros y el máximo lo vamos a dejar en 5 metros, vamos a dejarlo. Entonces ya he definido desde dónde me va a realizar o considerar la medición de la cobertura de la tubería, que hemos establecido que va a ser desde la corona, y hemos definido un mínimo y un máximo de cobertura de la tubería. ¿Respecto de qué? Respecto del terreno que yo tengo proyectado, que aquí automáticamente ya me lo está reconociendo, ¿eh? Aquí me dice modelo del terreno activo y sale superficie AS, ¿no? Muy bien. Luego me voy aquí en pendiente y me dice cuánto va a ser el mínimo de pendiente y el máximo de pendiente. Eso lo puedo dejar por defecto, ¿no? Ahí me está considerando como mínimo una pendiente de .005 metros sobre metro, ¿no? Creo que está bien. Vamos a trabajarlo así. Y el máximo en 10%. Sería bastante, pero vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Luego me voy en Tractive Stress. Le doy incluir tensión tractiva de diseño. Sí. Y le establezco cuánto va a ser el mínimo de tensión tractiva. 1, ¿no? Listo. Muy bien, hasta el momento queda definido velocidades, cobertura, diámetro y tensión tractiva. ¿Ya vieron? Profesor, una pregunta. Diga. Conforme al cover, esos Ujú, límites, ujú. siempre vamos a tomar eso, los 1.25. Respecto a la cobertura de la tubería, el mínimo y el máximo. Tal vez ahí me colabora el ingeniero Wilber. A ver, ¿cuánto es la cobertura mínima? Es aquella que nos permita, ¿verdad? Que no exista daño alguno a la tubería. En la normativa nos habla de como mínimo 1,20 m de la corona. Entonces, esa es la cobertura mínima. En cuanto a la máxima, no existe. Ahí es la bolsa, ¿verdad? Cuánto es el pozo de visita y la tubería, a qué profundidad. Entonces, como ya aspectos técnicos y de seguridad como máximo, no deberíamos de andar en profundidades de 7, 8 metros. Lo deseable es que estos no pasen de 5 metros, pero hay casos que llegan hasta 8 o 9, hasta 10 metros. Por seguridad, como hemos hablado en clase, en algunos proyectos han sucedido desenlaces fatales por ese tipo de configuración que hay en profundidades de tubería. Ha pasado en proyectos de Tola, en proyectos de León más recientes, en donde han habido esos desenlaces poco fatídicos para los trabajadores. Entonces, ya cuando estamos en profundidades arriba de 7 metros, lo mejor es establecer una estación de bombeo.
Ok, muchas gracias. Bien, entonces para efectos de este ejemplo vamos a considerar esas coberturas, ¿verdad? Miren, aquí en esta parte de acá hay unas opciones que quizás están más dirigidas a lo que es el análisis de otros sistemas hidráulicos, como por ejemplo el drenaje pluvial, porque con SeaWorks puedo hacer este análisis hidráulico de drenaje pluvial. Pero sí es importante esta parte de acá donde dice, me pregunta si toda la parte llena del tubo se va a habilitar para diseño. Eso es lo que me pregunta acá. Si yo selecciono eso, yo puedo definir cuánto va a ser el máximo de la tubería en porcentaje, de verdad, que va a estar habilitado para el diseño. Entonces ahí yo tengo que considerar los criterios, por ejemplo, de relación de tirante-diámetro en el análisis hidráulico o en el diseño hidráulico de tuberías de alcantarillado sanitario. Que esa relación tirante-diámetro para el diseño de alcantarillado, ¿cuánto es? Recuerden que, de acuerdo a la normativa, dice que para tuberías menores de 350 milímetros no debe pasar del 50%. Y ya arriba de 350 milímetros pues, se puede permitir hasta 70-75% por ciento de su capacidad hidráulica. Entonces, si estamos considerando que el mínimo va a ser, o que no queremos que se pase el 50%, preliminarmente podemos habilitar o especificar que queremos trabajar como máximo al 50% de la capacidad de la tubería, ¿no? Aquí ya hemos definido lo que son las restricciones de diseño para las tuberías. Ahora vamos a pasar aquí a esta opción de diseño nodo, que vendrían a ser los pozos de visita. Me pregunta acá, por ejemplo, esto está más referido a lo que son los inverts inicial y final de la tubería. ¿Desde dónde voy a empezar a medir esa diferencia de elevación en lo que respecta entre un pozo y el otro, ¿no? Entonces, eso se trabaja desde los inverts, ¿no? Desde el invert de la tubería. Y nos pregunta cuánto va a ser ese desfase. Ese desfase entre un invert inicial y un final. Ese desfase es de 3 centímetros, ¿no? Por norma sabemos que era 3 centímetros. Ok. Me pregunta acá si quiero, a ver, eavesdrop structure. Si quiero utilizar una estructura de caída para minimizar la cobertura. Me pregunta si quiero utilizar una estructura de caída para minimizar la cobertura. Pues voy a activarlo, ¿ah? Por seguridad. Y voy a establecer una profundidad mínima de 1.20. Bueno, en el caso de los pozos de visita, creo que por ahí estaríamos, muchachos, sí. Porque esto de inlet no corresponde, ya esto es para análisis de drenaje pluvial. Vamos a dejarlo acá. Creo que ahí no modificamos nada más. Ok, ya tenemos establecidas las restricciones de diseño para las tuberías y para los nodos. Ya, le doy cerrar simplemente. Ya el programa cuando haga los cálculos me va a considerar esa parte, ¿no? Muy bien, ya tenemos elaborado el modelo conceptual, las restricciones de diseño. ¿Qué nos falta? Nos falta establecer o distribuir el caudal de diseño en la red. Que en este caso, pues vamos a aplicar un método práctico. Vamos a utilizar los que son los polígonos de Thyssen. Y vamos a ver una manera práctica de hacerlo ayudándonos de un sistema de información geográfica. En este caso vamos a utilizar el módulo ARMAP de ArcGIS, ¿no? Entonces, me voy a la opción de Tools y aquí lo que voy a utilizar primero es esta herramienta que dice polígonos de Thyssen. Aquí cuando yo vengo a esta parte, a la parte de utilizar los polígonos de Thyssen, primeramente el programa me pregunta cuál va a ser el elemento a partir del cual me va a generar los polígonos de Thyssen o cuáles van a ser esos elementos de referencia.
como hemos mencionado que estos polígonos de Thyssen los vamos a hacer tomando como referencia los puntos o bien los pozos de visita sanitario, lo que va a hacer el programa es, o no sé si recuerdan un poco esto ustedes los polígonos de Thyssen porque se ve bastante en hidrología, es que me va a generar un área de influencia o una área tributaria para ese pozo, en este caso ese punto en particular, ¿no? Entonces, cuando más adelante ahorita vamos a ver cómo hacer esa parte, pero sí quiero que tengan claro que esa delimitación de las áreas tributarias de los polígonos de Thyssen se va a hacer a partir de los pozos. Yo, por ejemplo, le diera a seleccionar, se me habilita y aquí yo tengo que, a ver, mm, seleccionar. Aquí me pregunta si quiero incluir solamente los elementos activos. Podría activarlo, dejarlo activado o desactivado, no tiene ninguna repercusión porque no tengo ningún elemento de mi modelo del sistema, no lo tengo desactivado, ¿no? Le voy a dar cancelar y vamos a ir ahora a hacer un procedimiento preliminar antes de ir a esta parte de los polígonos de Thyssen. Yo primeramente necesito definir, muchachos, un área de influencia global de mi sistema, ¿no? Que en este caso bien podría ser esta línea azul de acá, ¿ve? Que me encierra todo el trazado de mi sistema. Yo lo que voy a hacer, a ver, ¿cuál es esta capa? Bueno, Ahora, eso es una opción más rápida de forma indirecta para lo que es la distribución de los caudales, el poder incorporar esa información. La otra opción es hacerla de forma manual y el cálculo a través de herramientas como Excel, el obtenerlo tramo por tramo, como lo vemos en clase, y así cargar cada uno de los manjoles con esos respectivos caudales. bueno, lo que voy a hacer es que ese perímetro o esa área de influencia global del sistema, que lo tengo acá en el caso de Civil 3D, lo tengo representado mediante la lista de línea azul, voy a copiarlo, lo voy a copiar y lo voy a pegar en un archivo nuevo. Lo voy a pegar en un archivo nuevo y lo voy a pegar con coordenadas originales para no perderlo de las coordenadas, ¿no? Ok. Hago zoom. Ahí lo tengo, ¿no? Quería ver si podía unirlo, esto todo. Sí, ahí está. Entonces, este archivo que lo he copiado, que ya lo uní como una sola línea, una sola polilínea, lo voy a guardar como un DXF. Y lo voy a guardar, voy a hacerme una carpeta de trabajo, en este caso de mi base de datos. Voy a hacer una carpeta aquí. Área de influencia S, lo voy a poner. Y en esa carpeta que he creado voy a guardar el archivo de XF que voy a exportar ahorita. Entonces le doy guardar como. Busco mi área, mi carpeta y lo guardo como un DXF 2013, ¿no? Y le voy a poner área influencia. Lo voy a salvar. Ya quedó. Y ahora voy a abrir este ARMAP.
Gracias. Está llevando su tiempo en abrir. Vamos a esperar. Ok. Lo que voy a hacer acá, muchachos, va a ser abrir el DXF que exporté. Yo lo tengo acá en mi base de datos. Y busco la carpeta que creé. Área de influencia AS, ¿verdad? Y voy a poner, creo que es la polilínea, si mal no recuerdo. Ok, ahí está. Si bien no tiene un sistema de referencia espacial definido, sí coincide lo que es las coordenadas, ¿no? Las entidades geométricas, ¿no? Está bien. Eso voy a trabajarlo así. Me quiero ver algo. Voy a poner polígono. No, voy a trabajar con la polilínea. Y este archivo, a partir de este DXF, lo que voy a generar es un archivo SHP, un shapefile, que se le conoce ese tipo de archivo que se trabaja en SIG. Entonces lo voy a exportar y lo voy a guardar en mi carpeta que he creado. Lo voy a guardar, voy a dejarlo ahí mismo, en esa carpeta que creé. Que área de influencia, ¿verdad? Y le voy a poner área influencia 1, por ejemplo. Le doy OK. Me pregunta si lo quiero exportar como una capa. Le doy que sí. Pues ahí tengo ya. Ya he hecho una capa, ¿verdad? Lo que es el archivo de área de influencia. Solo quiero ver algo. Voy a ver si puedo exportar esto. OK. Voy a trabajar, muchachos, con el archivo de DXF en forma de polígono. Este que tengo acá, ¿verdad? Del DXF que exporté, vienen varias entidades geométricas, ¿no? Utilizo el que es tipo polígono. Y ese es el tipo polígono, es el que voy a exportarlo y generarlo como un archivo SHP. Que ya lo tengo convertido. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a abrir su tabla de atributos. Y aquí vamos a crear un nuevo campo donde vamos a especificar nuestro caudal de diseño del sistema de alcantarillado. Ok, me voy aquí donde dice Add File, le voy a poner caudal. Q en litros por segundo, por ejemplo. Lo voy a poner que sea numérico, doble, precisión. Voy a dejarlo así, no, vamos a decirle precisión 10, escala 2. Ok. Y dentro, ahora que ya he creado ese campo, lo que voy a hacer es editar este archivo y asignarle mi caudal de diseño. Entonces yo me voy aquí una vez que tengo activado la opción de edición, voy a abrir la tabla de atributos y aquí donde dice caudal, voy a especificar mi caudal de diseño. Para esta práctica vamos a asumir que el caudal de diseño, el que se estimó, ¿verdad? Es de 75 litros por segundo. Ya queda. Voy a detener la edición. Lo voy a aceptar.
¿Qué pasa acá? Vean, en este archivo lo que he hecho es el archivo de área de influencia de toda la red. Le he definido lo que el caudal de diseño del sistema. La herramienta que vamos a utilizar en SeaWorld lo que hace es utilizar este archivo con este elemento, con este cuadro de referencia para distribuir el caudal en toda la red, ¿no? Muy importante, yo tengo que saber en qué unidades estoy definiendo ese caudal, porque el programa en SeaWorld me va a preguntar en qué unidades está ese caudal que yo estoy definiendo, ¿no? Estos 75 litros por segundo. Por eso yo le puse el nombre al campo como QLPS, ¿no? Para saber que está en litros por segundo. Muy bien, entonces ya está el archivo, ya está exportado, ya le definí su caudal. Puedo regresar a trabajar aquí a SeaWorld y me voy primeramente a crear los polígonos, ¿no? Le voy a decir que los quiero a partir de los manholes. Le había dicho seleccionar. Esto lo dejo por defecto. Le doy siguiente. Selecciono Polygon Boundary Layer. Selecciono acá. Y aquí lo que voy a utilizar es el archivo de área de influencia. Y lo voy a buscar donde yo lo guardé en mi carpeta de trabajo. Yo lo tengo en mi base de datos. Lo nombré como área de influencia el 2, ¿verdad? Que es el polígono. Y vean, aquí ya me sale AutoCAD Shape Source. Y aquí me reconoce que es un Esri Shapefile, un SHP, ¿no? Me dice que la longitud que se ha asumido para el archivo o la capa Esri va a tener las mismas unidades que se están utilizando en el modelo, que son metros. Pues eso es cierto, ¿verdad? Estamos trabajando en esa unidad, lo voy a aceptar. Y le doy Next. Me pregunta dónde lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar en mi carpeta de trabajo del modelo, sí. Yo lo tengo por acá. Y le voy a poner. Lo voy a dejar aquí afuera y le voy a poner área. No, polígono dicen. Polígonos dicen. Lo de finalizar. Listo. Aquí todavía no lo visualizo, ¿verdad? No lo puedo visualizar. Pero lo que voy a hacer primeramente es ponerlo como un archivo de fondo, ¿ya? Ese nuevo shape o ese archivo que he generado lo voy a poner como un archivo de fondo. Entonces me voy a Background Layers, nuevo, archivo, y busco, ¿verdad? Que el que he creado, que es este polígono de Tizen. Le doy a abrir. Me pregunta aspectos de la visualización. Lo voy a dejar así por defecto y le doy OK. Y ven, automáticamente me ha generado un área de influencia para cada uno de los postos de visita. ¿Ya vieron? Utilizando esa herramienta de polígonos de Tizen. Entonces es un procedimiento un poco combinado, empleando ARMAP y empleando acá lo que es el SeaWorld, ¿no? Entonces con el archivo de área de influencia de la red, que igual ya le he definido, ¿verdad? En sus atributos le he definido el caudal de diseño. Esos dos archivos, el de polígono de diseño y este, los voy a emplear para distribuir mi caudal de diseño en la red, ¿ya? Entonces me voy a Tools, siempre en Tools, me voy a Load Builder, que es el modelo, la herramienta que voy a utilizar para el modelado. Voy a crear uno nuevo y voy a trabajar con la opción Area Load Data. Y voy a seleccionar distribución proporcional al área. ¿Ah? Le doy siguiente. Y aquí me pregunta, a ver, ¿cuál va a ser el archivo que representa la cobertura de la red, ¿no? Yo lo que voy a hacer es seleccionar ese archivo. A ver, no, el que voy a poner acá, muchachos, va a ser el de los polígonos de Tizen. Porque el segundo es el archivo que me representa o que me engloba toda la red, ¿no? Que me engloba todo el sistema y el que le he definido el caudal de diseño. Entonces selecciono el de los polígonos de Tizen primero. Lo voy a abrir.
Y aquí voy a seleccionar el que les menciono, ¿no? El que hicimos en ArcGIS. Entonces lo buscamos, que yo lo tengo en mi carpeta de trabajo. Y sé que es el 2, ¿verdad? Lo voy a abrir. Y voy a seleccionar el campo que corresponde al elemento que en la tabla de atributos. Recuerden que pusimos hicimos un campo y pusimos caudal. Pues yo voy a seleccionar ese campo, que es el QLPS, ¿no? Y importante, defino las unidades de medida, vean. Aquí me aparecen galones por minuto, pero yo sé que yo lo inserté en litros por segundo, pues selecciono litros por segundo. Y creo que ahí no modificamos nada más, le doy siguiente. Y aquí está, vean, ya me dice que el caudal que se va a cargar son 75 litros por segundo. Le doy siguiente. Y ya me establece un caudal en cada uno de los pozos de visita, vean, ya está distribuido. Le doy siguiente. Le vamos a poner una etiqueta, un nombre a ese que hemos generado. Le vamos a poner Q-PBS, por ejemplo. Aquí donde dice escribir, eh, establecer en una alternativa existente, sale como, a ver, sale, a ver, ay, espérame, ya me perdí, me salí. Vamos a volver a hacerlo. Le daba por área, distribución proporcional al área. A ver, le doy siguiente. Aquí seleccionamos el archivo de los polígonos de Thyssen, ¿verdad? Ok. Y aquí especificamos el archivo de lo que hicimos en ARMAP. Lo tengo en la base de datos. Selecciono el campo correspondiente, que es caudal, litros por segundo, y defino la unidad. Siguiente. Siguiente, siguiente. Le ponemos el nombre. QPBS. Aquí donde dice, me dice que si quiero hacer eso sobre una alternativa existente. Voy a seleccionar esta opción, que es la segunda, ¿verdad? Y le doy finalizar. Ok, me da un resumen y me dice que se han cargado 5, se han exportado 5 caudales o 5 cargas, ¿no? Perdón, 15, que corresponden al número de pozos que existen en el modelo que estamos analizando. Muy bien, ahí cierro. Le doy que sí. Y ya tengo, pues ya tengo cargados los que son los caudales en cada uno de los pozos de visita. Muy bien, pues ahí ya tenemos bastante avanzado el modelo, ya tenemos el modelo conceptual, los caudales cargados. Lo que vamos a hacer ahora es validar ese modelo. ¿Qué les decía yo que hacía la validación? Pues verificar si falta algún elemento o si hay un error en la topología del modelo. Entonces le doy validar. Me da alguna advertencia acá, me dice... mm, me dice que, me dice que la tuve... A ver, las tablas de los conductos. Uy, conexión de internet inestable. Ok. Lo voy a dar aquí donde dice computar.
Ok. Ahí ya se corrió la simulación, muchachos, ya. Si yo me voy a la pestaña a lo que son los flex tables, los conductos, ya tengo resultados, vean. Tengo velocidades, relación de tirante de diámetro, pero no veo que aquí me esté diseñando los invers. So, el máximo. Mm, no sé por qué me está dando ese problema. Sí, no me da no me está diseñando los inverts. Vamos a ver las opciones de cálculo. Ah, aquí está. Vean, en las opciones de cálculo, vean que dice aquí, tipo de cálculo, análisis, ¿está? Yo tengo que trabajar en diseño. Eso es lo que les explicaba, que si yo trabajo en análisis, tengo que especificar todos los invers y todas las elevaciones, pero como estoy diseñando, tengo que tener habilitada la opción de diseño. Cuando vayamos a crear la opción de cálculo, se me olvidó mencionarle eso al inicio, tenemos que establecer el tipo de cálculo que vamos a hacer. Si es diseño o es análisis, ¿no? Entonces ahí está en diseño. Lo que voy a hacer ahora es validar. Ahora sí me dice el programa que no he encontrado no he encontrado ningún error, pues. Voy a aceptar y ahora sí puedo correr. A ver, quiero ver esto. Porque ahí está ya. Se me había movido. Ok, ya le di a validar, me dice el modelo, la validación del modelo que no tengo ningún problema. Y lo que hago ahora es computar. Le doy que sí. Lo veo ok. Muy bien, ahí ya terminó de correr. Y me da, si yo me voy a las tablas, pues voy a ver los resultados. En notificaciones me va a dar una serie de notificaciones que están referidos, por ejemplo, aquí en este caso al cumplimiento de las restricciones de diseño que yo preliminarmente había establecido, ¿ya? Ok.
Entonces yo lo puedo ver, ¿no? Recuerden que el programa aquí lo que está haciendo es ayudarme con el diseño, no me está diseñando en su totalidad. Entonces, para ver los resultados, me voy a conductos y efectivamente, vean, ya el programa me ha calculado cuánto es en el caso, por ejemplo, del tramo de la tubería 1, que va desde el pozo de visita 1 al 2, me define, me diseña ya un inver inicial y un inver final, ¿no? Y me calcula la pendiente. ¿Eh? Y esa pendiente está teniendo en cuenta los criterios de diseño que yo he definido preliminarmente. Como resultado, vean, los campos que están en amarillo son campos ineditables. Son los campos de resultados, básicamente. ¿Ah? Ahí tengo mis pendientes y tengo la tensión tractiva. Vean, todas son mayores que 1. Entonces estoy cumpliendo en este caso con la norma. Y automáticamente, vean, me está proponiendo diámetros el programa. Vean. Si ustedes ven, aquí me cambió a 250, ¿no? Pero es por lo mismo, por lo que les mencionaba, por los requerimientos hidráulicos. Quizás esto pues, es un colector, pues tiene que aumentar el diámetro. Y las velocidades, vean, ahí tengo las velocidades. Si ustedes ven, tengo, por ejemplo, aquí en este caso, una velocidad bastante alta, vean, que supera el mínimo que habíamos establecido. Entonces ya ahí podemos jugar con, qué sé yo, con la pendiente para reducir, sí, con la pendiente para reducir esa velocidad, ¿no? Siempre cuidando el criterio de tensión tractiva. Si ustedes ven aquí es bastante grande la tensión tractiva. Quiere decir que si reduzco un poco la pendiente, pues voy a reducir la velocidad y también se va a reducir lo que es la tensión tractiva, pero siempre debo de cuidar pues que no sea inferior al mínimo. Y aquí tenemos la relación tirante-diámetro. Igual, si vemos que se pasa de lo que habíamos previsto, debemos de hacer las respectivas modificaciones pues, y de esa manera pues concluir con nuestro diseño. Muy bien, ya para finalizar, vamos a enseñar rápidamente. Si ustedes ven, cuando ya hacemos la corrida del modelo, ya tenemos, automáticamente me muestra estas flechas que me indican el sentido del flujo. ¿Ya? Todo el flujo viene acá, se concentra acá, ¿no? Y descarga en apretar. Entonces, para efectos de presentación, vamos a venir rápidamente y poner lo que es la información referente a las tuberías y a los pozos de visita, ¿no? Ustedes, que si alguien se dedica, por ejemplo, después al diseño de estos sistemas o a la parte de la hidráulica y le piden que entregue una simulación en SeaWorld, por lo general, simulación con su respectivo etiquetado de su elemento en su modelo. ¿Y por qué es importante esta parte también de las etiquetas? Porque una vez que hemos configurado la etiqueta acá en SeaWorld, así yo lo puedo exportar a un software de dibujo asistido por computador y ahí realizar la respectiva edición y confeccionar los planos de diseño. ¿Ya? Entonces vamos a eso. Vamos primeramente a la parte de los conductos, al etiquetado de los conductos o de las tuberías. Por defecto, él me da esta opción que dice Label. Yo le doy clic derecho, aquí lo desactivo y voy a hacer uno nuevo. Le doy nuevo, anotación. Selecciono aquí donde dice Freeform. Y voy a poner, por ejemplo, todos los elementos que quiero que se muestren en la tubería. Voy a empezar con la parte general que me muestre la etiqueta. Luego la parte física que me muestre el diámetro, me muestre la longitud de esa tubería. Longitud, a ver, quiero ver si está una longitud inicial. Seleccionemos esta que dice longitud unificada. Luego me voy acá, siempre en física. ¿Qué más puedo poner en físico? La pendiente de la tubería, que esta, la calculada, slope calculate. Y lo puedo poner aquí antes del código que utiliza el programa para referenciar el elemento. Le puedo poner yo una simbología. Por ejemplo, para el diámetro le voy a poner D, 2 puntos. Para lo que es la longitud, le pongo L. Para la pendiente, le pongo S. ¿Qué otro elemento es importante? Quizá el material. En física, me voy. Vamos a ver si me sale aquí está el material. Bueno, por ejemplo, vamos a trabajar con eso. Ahí le puedo poner todos los elementos que yo quisiera, ¿no? Los requeridos. Y ahora voy a poner los resultados. ¿Cuánto fue el caudal que me da? Le pongo un sufijo, Q2 puntos. Voy a poner la velocidad. Results, no me aparece acá. Hydraulics, Summary, Velocity, aquí está.
Listo. ¿Qué otro parámetro quiero ver? Caudal, velocidad y la tensión tractiva, ¿no? O sea, resultado de tensión tractiva calculada. Y le voy a poner T. Creo que con eso, muchachos, vamos a darlo de OK. Aquí donde dice multiplicador inicial es para el tamaño de la etiqueta. Yo acostumbro ir probando. Primero lo dejo en punto 6, lo voy a aplicar y le doy OK. Y vean, ya me aparece la información respectiva del resultado del modelado, ¿no? Tengo mi tubería 1, mi diámetro, su longitud, cuánto es la pendiente y los resultados hidráulicos, ¿no? El caudal, la velocidad y la tensión tractiva. Y así sucesivamente en cada uno de los tramos. Siempre puedo editar esto. Y ustedes ven, por ejemplo, aquí, que aquí el texto se intersecta con la tubería. Entonces yo puedo modificarlo utilizando estas herramientas de X y Y offset. Por ejemplo, voy a probar a hacer punto 5 en X. Se mueve hacia acá. Entonces es en Y que voy a hacer la modificación. Por acá. Voy a dejarlo en un punto 8. Y vean lo que voy a hacer. Me voy a donde yo definí mi elemento y voy a separar más esta información para que no se intersecte con la tubería. Le voy a aplicar por ahí más o menos. Vean. Podría dejarlo quizá un poquito más separado. OK, aplicar. Y por ahí se ve más o menos, ¿ya? Entonces ahí ir probando nada más. Y de esa forma ya tengo una mejor visualización de la información. ¿Ya vieron? Justamente está balanceado mi sistema. A mi punto de descarga está cayendo mi caudal de diseño. Y ahora me voy a hacer lo mismo, pero con los pozos de visita. Lo desactivo, lo doy nuevo, anotación. Voy a la opción de Freeform. A la parte general, la etiqueta del pozo respectivo. Me voy a la parte de física. ¿Qué me interesa? Poner la elevación de etapa, que sería el elevation rim. Y le pongo, por ejemplo, nivel de etapa. Voy acá, siempre en physical. O puedo poner cuánto es el nivel de fondo, ¿verdad? Que vendría a ser el elevation invert, el nivel de fondo. Puedo poner aquí cuánto es la profundidad de ese pozo. Lo que sí no me acuerdo dónde es que se muestra eso, la parte de la profundidad. Depth structure, aquí está. La profundidad de la estructura. Le doy H. Y antes de poner, y puedo ponerle las coordenadas también de los pozos, muchachos. Entonces aquí, por ejemplo, me voy a general, no, en geometry, selecciono X y también en geometry voy a poner Y. Entonces esta es la coordenada X y la coordenada Y. ¿Ah? 2 puntos, 2 puntos. Ahí. Le doy OK, aplicar y ya veo que se me muestra la información en el pozo respectivo. Igual puedo reducir el tamaño de esa etiqueta y jugar con los offset en X y en Y para acomodar el texto. Entonces yo voy a probar a hacerlo en un punto 8 en Y, no, en X. Vamos a ver, un punto 9. Por ahí se ve bien. Y en Y quizá me podría mover unos puntos 5. Por ahí, ya. Le doy OK y ya quedó. Entonces ya tengo los resultados de mi simulado o de mi modelado del sistema gráficamente visto aquí en lo que es el modelo. ¿Ya? Entonces tengo gráfico, perdón, tabular en los conductos, tabular, y lo tengo gráficamente acá. Ya por último vamos a hacer lo siguiente, vamos a elaborar un perfil. ¿Cómo hacer un perfil? Ya el programa por defecto tiene una opción de elaborar un perfil de ingeniería, que es un perfil que puedo exportar a un software de dibujo, editarlo y pues de esa manera hacer mis perfiles, ¿no? Entonces vamos aquí a la opción de perfiles, voy a crear uno nuevo y yo lo voy a llamar, por ejemplo, voy a hacer un perfil desde el pozo de visita 1 al apetar. Una vez que le he establecido el nombre, le doy seleccionar del dibujo
Selecciono desde donde quiero que inicie mi perfil y donde quiero que finalice. Quiero que finalice en apretar, ¿verdad? Listo. Le doy este check verde y ya me dice, vea, me tira este cuadro. Yo le voy a dar abrir perfil de ingeniería. Vean, y automáticamente el programa me va a dar lo que es el perfil hidráulico de ese tramo. Obviamente, pues aquí las etiquetas salen un poco distorsionadas, ya es edición, carpintería, pues y ya tengo esa información bastante avanzada, ¿no? Ya me ahorro la parte de dibujo. ¿Cómo modificamos esas etiquetas? Igual como lo hicimos en la interfaz principal. Aquí tenemos todos los elementos, vean. Cuestión de edición, pues. Bueno, entonces, bueno, por mi parte eso ha sido, muchachos. Espero que hayan comprendido. Si tienen preguntas, si no hay preguntas, pues por ahí quedaríamos. No hay preguntas. No, profesor. Muchas gracias por la explicación, todo muy claro. Muy bien, entonces, bueno, ahí quedaríamos. Buenas tardes.